Bueno, vamos a ver ahora análisis marginal y aproximaciones por incremento, y acá vamos a ver algunas funciones de economía: costo marginal, ingreso marginal, utilidad marginal. El cálculo es una herramienta importante en economía. En el módulo 1 se analizaron en forma breve ventas y producción, donde se introdujeron magnitudes económicas como el costo, el ingreso, utilidad y oferta, demanda, equilibrio de mercado. En esta parte se utilizará la derivada para explorar razones de cambios que involucren magnitudes económicas. En economía, el uso de la derivada para aproximar el cambio que ocurre en la cantidad como resultado del incremento de la producción en una unidad se denomina análisis marginal. Por ejemplo, suponga que C de X es el costo total por producir X unidades de un cierto artículo. Si actualmente se producen X sub 0 unidades, entonces la derivada C' de X sub 0 es igual al límite del cociente incremental cuando H tiende a 0, recibe el nombre de costo marginal de producción de X sub 0 unidades. El valor límite que define esta derivada es aproximadamente igual al cociente incremental de C de X cuando H es igual a 1, es decir, C' de X sub 0 es aproximadamente igual al cociente incremental si H es igual a 1, donde este símbolo significa o se utiliza para indicar que es próximo a, no que es igual a. Pero C de X sub 0 más 1 menos C de X sub 0 es justamente el costo de incrementar el nivel de producción en una unidad de X sub 0 a X sub 0 más 1. Entonces, resumiendo, nos queda que el costo marginal es, si C de X es el costo total de producción de X unidades de un cierto artículo, entonces el costo marginal de producción de X sub 0 unidades es la derivada C' de X sub 0, que aproxima el costo adicional C de X sub 0 más 1 menos C de X sub 0 de incrementar el nivel de producción en una unidad de X sub 0 a X sub 0 más 1. El análisis anterior no solo se aplica al costo, sino también a otras magnitudes, como el ingreso y la utilidad marginal. Suponga que R de X es el ingreso que se genera cuando se producen X unidades de un artículo y que P de X es la utilidad correspondiente. Cuando se producen X igual a X sub 0 unidades, se tiene que el ingreso marginal es R' de X sub 0. Esta es una aproximación de R de X sub 0 más 1 menos R de X sub 0, que es el ingreso adicional generado por la producción de una unidad más. La utilidad marginal es P' de X sub 0. Este es una aproximación de P de X sub 0 más 1 menos P de X sub 0, que es la utilidad adicional obtenida por la producción de una unidad más. Por ejemplo, dice: un fabricante estima que cuando se producen X unidades de cierto artículo, el costo total C de X igual a 1/8 de X al cuadrado más 3X más $98, y además que todas las X unidades se venderán cuando el precio sea P de X igual a 1/3 por 75 menos X dólares por unidad. Vemos que nos pide encontrar el costo marginal y el ingreso marginal, utilizar el costo marginal para calcular el costo de producir la novena unidad. ¿Cuál es el costo real de producir la novena unidad? Utilizar el ingreso marginal para calcular el ingreso derivado de la venta de la novena unidad. ¿Cuál es el ingreso real obtenido de la venta de la novena unidad? Entonces veamos, para encontrar, primero que nada, como X, se tienen como X unidades del artículo se venden a un precio de P de X igual a 1/3 por 75 menos X dólares por unidad, se tiene que el ingreso total va a ser R de X igual a X por el precio. Acá arriba tenemos el costo marginal. El costo marginal es simplemente derivar la función de costo total. El ingreso marginal es las cantidades de unidades vendidas por el precio. Entonces, hacemos esa multiplicación y encontramos esta función, a la cual al derivarla encontramos el ingreso marginal. Entonces, el costo marginal y el ingreso marginal es
la derivada del costo total y la derivada del costo del ingreso total respectivamente. En este caso, en el ítem B, nos pedía que utilicemos el costo marginal para calcular el costo de producir la novena unidad. Entonces tenemos que el costo de producir la novena unidad es el cambio en el costo cuando X se incrementa de 8 a 9. Y se puede calcular usando el costo marginal C' de 8. Es decir, reemplazamos simplemente al costo marginal por el valor 8 y obtenemos 5 pesos. Luego nos preguntaba cuál era el costo real de producir la novena unidad. En este caso, el costo real de producir la novena unidad es reemplazar en la función de costo total a X por 9 menos al costo reemplazado en X igual a 8. Y obtenemos 5,3, que se aproxima razonablemente bien mediante el costo marginal. Es decir, a través del costo total, a través de esta diferencia, obtenemos 5,13, pero vimos que en el ítem B, a través del costo marginal, obtuvimos el resultado de 5. Entonces, este resultado se aproxima bastante bien a través del costo marginal. Luego, en el ítem D, nos pide que encontremos el ingreso obtenido por la venta de la novena unidad. Y en este caso, nuevamente, aproximamos mediante el ingreso marginal reemplazando a X por 8 y obtenemos 19,67. El ingreso real va a ser, en este caso, la diferencia entre el ingreso total en 9 menos el ingreso total para X igual a 8, 19,33, y vemos que nuevamente se aproxima bastante bien el ingreso real obtenido a través del ingreso marginal en el ítem D. El ingreso, en este caso, creo que nos pide hasta el ítem E nada más, está bien. Entonces, vemos que para aproximar los ingresos utilizamos los ingresos marginales y los costos marginales y se aproximan bastante bien a los ingresos y los costos reales totales. Vamos a ver ahora la aproximación por incrementos, que es el último tema para entrar en el tema de diferencial, y con eso termina esta parte teórica. Dice que el análisis marginal es un ejemplo importante de un procedimiento general de aproximación basado en que como f' de x sub 0 es igual al límite del cociente incremental cuando h tiende a 0, tenemos nuestro cociente incremental. Ese cociente incremental es aproximadamente igual a la derivada de la función en x sub 0. Entonces, tenemos en este caso que para una h pequeña, la derivada de f' de x sub 0 es aproximadamente igual al cociente incremental. Esta aproximación se indica escribiendo, como tenemos en este caso en la diapositiva. También de forma equivalente podemos escribir esta otra expresión, es decir, esta expresión y esta expresión son expresiones equivalentes, lo único que se hace es un despeje. Para enfatizar que el incremento ocurre en la variable x, se escribe a h como delta de x. Bueno. A continuación se resume la fórmula de la aproximación incremental. Vamos a ver. Si f de x es derivable en x igual a x sub 0 y delta de x es un cambio pequeño en x, entonces f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0 es equivalente a f' de x sub 0 por delta de x. O de forma equivalente, si delta de f es igual a f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0, entonces se tiene que delta de f es aproximadamente igual a f' de x sub 0 por delta de x. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se puede utilizar la aproximación o esta aproximación en economía. Por ejemplo, suponga que el costo total en dólares por la fabricación de Q unidades de cierto artículo es delta de Q igual a 0,5. Si el nivel actual de producción es 40 unidades,
Calcule cómo combinaría el costo total si se producen 40,5 unidades. Entonces vemos que tenemos, en este caso, C de Q igual a 3Q al cuadrado más 5Q más 10. Bueno, en este caso el valor actual de la producción es 40 y el cambio en la producción es C de Q. Vamos a usar la fórmula de la aproximación para obtener el cambio correspondiente en el costo. En este caso tenemos delta de C igual a C 40,5 menos C en 40, es decir, el incremento en el costo real es igual a la diferencia entre el costo en producir esas unidades adicionales menos el costo de producir el nivel actual de producción, que es 40. Eso es aproximadamente igual a decir la derivada de C en 40 por delta de Q, sabiendo que delta de Q es 0,5. C' en 40 por 0,5. Derivando C de Q, tenemos 6Q más 5. Reemplazando a Q por 40, tenemos 245. Entonces se sigue que delta de C es aproximadamente igual a C' de 40 por 0,5, es decir, 122,50. Para practicar, puede calcular el cambio real en el costo causado por el incremento en el nivel de producción de 40 a 40,5 y comparar su respuesta con la aproximación. ¿Es buena la aproximación? En este caso, solamente resolvimos esta parte de la aproximación, es decir, derivada de C de Q por delta de Q, pero también podemos hacer la aproximación real del costo haciendo esta diferencia. Al hacer esa diferencia, el resultado que obtuve es 123,25. Me gustaría que ustedes respondan si es buena la aproximación dada por el costo real y por su derivada respecto de delta de Q. Algunas veces al incremento delta de X se lo llama el diferencial de X y se denota por dx. Entonces la fórmula de la aproximación se puede escribir como el diferencial de f aproximadamente igual a f' de x diferencial de x. Si es igual a f de x, el diferencial de y se define por el diferencial de y igual a f' de x diferencial de x. Resumiendo, tenemos la definición de diferencial. El diferencial de x es el diferencial de x igual a delta de x. Y si y es igual a f de x, es una función derivable de x, entonces el diferencial de y es igual a f' de x por el diferencial de x, es el diferencial de y. Veamos un ejemplo. Dice, en cada caso encontrar el diferencial y igual a f de x. Tenemos dos funciones y hay que encontrar su diferencial. La fórmula del diferencial es f' de x por el diferencial de x. Entonces, para el ítem A, entonces derivamos al polinomio x al cubo menos 7x cuadrado más 2 sería 3x cuadrado menos 14x diferencial de x. Y en el segundo caso, tenemos un producto, se utiliza la regla del producto. Es decir, la primera sin derivar por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda sin derivar, por el diferencial de x. Ahora veamos finalmente esta gráfica que nos muestra la interpretación geométrica de la aproximación de delta de y por medio de diferencial de y. Entonces, observe que como la pendiente de la recta tangente en px f de x es f' de x, el diferencial de y igual a f' de x por el diferencial de x es la variación de altura de la tangente que corresponde a la variación de x a x más delta de x. Por otro lado, delta de y es la variación de altura de la curva correspondiente a esa variación
en X. De ahí que aproximar delta de I por medio del diferencial de I es lo mismo que aproximar la variación de la altura de una curva mediante la variación de la altura de la recta tangente. Si delta de X es pequeña, es razonable esperar que esa sea una buena aproximación. Bueno, esto es todo por esta semana. Cualquier duda y consulta deben referir siempre a los foros correspondientes. Hasta luego.